La Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador aseguró que ya se ha presentado ante la Fiscalía General de la República diversas denuncias en contra de algunos funcionarios que de una u otra forma han violentado los derechos de algunos salvadoreños. Así lo confirma Ivania Cruz, vocera de esta unidad. Vulneración de derecho o aquella infracción a la ley que se esté cometiendo, precisamente como un acto de corrupción. Hay ciertos avisos penales que ustedes les han podido dar prácticamente cobertura en algún momento y dos de los cuales se ha presentado, precisamente uno es ante el ministro de Trabajo, obviamente por aquella disolución que se hizo desde enero del 2023 y que obviamente al transcurso de un año de proceso, incluso llevamos los procesos laborales de estas personas que son miembros del sindicato, que obviamente no se le amparó ninguna de sus prestaciones, ninguno de sus derechos, además de limitar el ejercicio sindical. Es así que durante un año se ha trabajado sobre ese caso y se ha presentado el aviso penal a la Fiscalía. Por su parte, Rudy Joya, vocero también de esta misma unidad, apunta que la forma de tratar estas denuncias por parte de los ministros no es la adecuada ante la seriedad de estos procesos. El ministro obviamente tiene una investidura que debe de accionar a través precisamente de ello, y el tema de atacar en vez de argumentar me parece un poco el aspecto de la mayoría de ministros que tenemos hoy actualmente, donde por ahí hay una frase que cuando no tenemos nada que poder debatir o argumentar de manera técnica o legal, pues se requiere al tema de los insultos o a los ataques que hemos recibido una gran cantidad de organizaciones y defensores de derechos humanos. Este no es un caso aislado, es prácticamente una política que trae este gobierno para poder, en este caso, pues, ganar un poquito de popularidad y que se deje de estar hablando del acto de corrupción y se esté hablando de otro tipo de situaciones. Ante la disolución del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a consecuencia del conflicto armado FROPOLID, el cual fue aprobado por la Asamblea Legislativa, los sindicalistas se han pronunciado ante el ministro de Trabajo, Rolando Castro. El detalle, cuando yo leo lo que él publica, observo también que ni siquiera se ha tomado el tiempo de leer de qué es la acusación, porque nadie le está adjudicando de que es culpa de él la extinción del FOPROLID, porque eso ya sabemos que es un tema que a través de un decreto legislativo la Asamblea lo hace, ¿no? Sino que aquellos hechos que sucedieron antes de su disolución y específicamente al sindicato. Él muy bien sabe que esa institución pública tenía un sindicato que es CITRA-FOPROLID, y ese sindicato, desde antes que se disolviera la institución, ya estaba recibiendo una cantidad de acciones, de abusos, de vulneraciones de derechos laborales, que él, como garante de esa protección de derechos laborales o de la libertad sindical, no cumplió con su labor. Otro de los ministros que desfila en la lista de los denunciados por esta unidad es el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, acusado por un caso de desalojo de comerciantes con maquinaria. De Obras Públicas fue sobre un hecho a dos comerciantes en específico que se dio en febrero precisamente de este año, después precisamente de las elecciones presidenciales, donde incluso muchos medios cubrieron la noticia que a altas horas de la noche habían llegado maquinaria pesada del MOP a querer desmantelar los negocios de estas dos comerciantes sobre el kilómetro 66,5 de el Boulevard Costa del Sol, precisamente cerca de varios hoteles, ¿no?, famosos que hay en la zona, y que ellas habían estado recibiendo desde hace 6 meses atrás un acoso constante por parte de empleados del MOP y de empresarios para que ellas desalojaran ahí porque le daban una mala imagen al sector y a los hoteles que obviamente están en dicho kilómetro. Añade que se ha visto cómo la mayoría de personas teme presentar denuncias en contra de los funcionarios. Sin embargo, hay una gran diferencia con la creación de diversas instituciones. El cargo que desempeñan no lo hacen a título personal, sino que obviamente tiene responsabilidades que deben de cumplir. Ahora, sí, con estos 5 años puedo decir que se ha sumado la denuncia, que se ha comenzado a romper el miedo. Ya no estamos en un, digamos, momento donde nadie quería hablar. Hoy hay una indignación de las personas que no hayan cómo expresar sus injusticias.
que denunciarlos. Y es algo que en lo particular, como defensora de derechos humanos, que inicié en el 2021, que fuimos de las primeras organizaciones con otra y ahora estoy también con UNIDEP, puedo mencionar que en aquel momento no había organizaciones, la mayoría actuando, porque estábamos en un momento de silencio. Esperan que ante ello la Fiscalía General de la República responda y actúe de forma responsable ante estos casos denunciados. Para TVM El Salvador informó Marcela Hernández.